La intención del día de hoy es hablar un poco acerca de QCMD, como les estaba mencionando. Tengo que ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? Porque QCMD pues, es una empresa un poco separada, pero al mismo tiempo ligada a Randox. Entonces vamos a conversar un poco de esto para que pues, ustedes conozcan, si no la conocen actualmente. Bueno, antes de comenzar, a mí siempre me gusta abrir mis presentaciones con un dato curioso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de venir a Costa Rica alguna vez. Pero para los que sí, no sé si tal vez conocen esta ciudad, pero bueno, en Costa Rica nosotros tenemos una ciudad que también se llama Buenos Aires. Sin embargo, no es nuestra capital. Buenos Aires queda en una provincia que muy curiosamente se llama Punta Arenas, que también comparte el nombre con un área de Chile, ¿verdad? Entonces, no es la capital, no tiene obelisco, pero sí es una jungla, básicamente es una selva enorme y bueno, el día de hoy Buenos Aires se conecta con Buenos Aires de alguna manera u otra, ¿verdad? De cierta forma, en esta tarde. Entonces, pues quería regalarles este dato curioso de Costa Rica. Y acá una foto para que conozcan Buenos Aires, vean qué bonito, es básicamente una selva, todo en Costa Rica es una selva. Entonces, nada más quería como compartirles esta información, ¿verdad? Para pues ya entrar un poco en materia. Esta va a ser la agenda que vamos a hacer el día de hoy. Con respecto a QCMD, vamos a ver los reportes y vamos a hablar específicamente de dos programas o dos grupos de programas que son los de HIV y HIV para plataformas de secuenciación. Entonces, vamos a empezar primero con QCMD. Bueno, básicamente QCMD es un fabricante que se encuentra en Reino Unido. Las oficinas y la planta de producción específicamente están en Glasgow, en Escocia. QCMD actualmente es el fabricante más grande del mundo de controles externos de calidad para pruebas moleculares infecciosas. Siempre hago énfasis en la parte de infecciosas porque, pues obviamente tenemos otro tipo de pruebas moleculares, ¿verdad? Como lo que es genética y demás, mutaciones humanas, pero esa parte nosotros no la cubrimos. Nosotros básicamente nos enfocamos en patógenos infecciosos. Entonces, QCMD nace en el año 1992, que por cierto este año 2026 va a cumplir 25 años de estar ya fabricando controles externos. Nosotros actualmente, como les menciono, somos el líder mundial de controles externos para las pruebas moleculares infecciosas, pero también ofrecemos servicios de formación y consultoría, como es esta charla del día de hoy, ¿verdad? Para ayudar a los laboratorios a mejorar sus métodos de análisis y sistemas de gestión de calidad. Entonces, ¿en dónde entra un poco Randox y QCMD, verdad? Randox es una empresa también, bueno, aún más antigua que QCMD, que está ubicada en Irlanda del Norte, en el Reino Unido también, que se dedica meramente a la fabricación de controles externos, siendo el producto líder y el que probablemente ustedes más han escuchado es Ricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 2017 se hizo una alianza con esta empresa QCMD, que hoy por hoy ya no es una alianza, sino que Randox es el dueño de QCMD. Randox compró esta empresa junto con otra que hoy no vamos a mencionar, pero ahora somos parte todos de Randox. Y la marca QCMD se mantiene independiente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a cambiar su nombre como por Ricas Molecular, sino que se va a mantener como QCMD como tal. Entonces, básicamente es un control externo que ahora pertenece a la gran gama de controles externos de Randox, que es Ricas. ¿Ok? Bien, entonces nosotros actualmente tenemos 105 programas diferentes de control externo con hasta 300 patógenos diferentes que se abarcan en los diferentes programas, ¿verdad? Estamos en más de 120 países. También como dato curioso, el último país que se añadió a esta lista fue Panamá, que es parte de Latinoamérica. Entonces, Panamá fue el último en sumarse a este grupo. Actualmente estamos en 126 países exactamente, en más de 16,000 laboratorios inscritos hasta el último corte del año 2025. Y este es básicamente el catálogo, digamos, de todas las áreas que nosotros cubrimos de pruebas moleculares infecciosas. Entonces, pueden ser virus transmitidos por sangre, del sistema nervioso central, gastrointestinales, exóticas, que tal vez para nuestra área geográfica no son tan exóticas ya, ¿verdad? Paneles sindrómicos, entre otras cosas. Inclusive, pues tenemos un área un poquito más especializada, que es espectrometría de masas, que esto es la parte de los MALDI-TOF, y pues dentro también de los virus, pues no solamente tenemos detección de presencia-ausencia o cargas virales, sino que también secuenciación, que es parte de lo que vamos a ver hoy.
Entonces, nosotros en QCMD cada cierto tiempo también liberamos programas piloto. Son programas nuevos, básicamente los liberamos año con año. En promedio liberamos entre 1 y 3 programas piloto. Por ejemplo, para el año 2026 se liberaron 3 programas pilotos nuevos. Los programas piloto están provistos y cumplen con los requisitos de la norma ISO 17043, que dicho sea de paso, los 105 programas que mencioné en la diapositiva anterior, todos están acreditados con la norma ISO 17043, incluidos los planes piloto, y ellos van a transicionar a un programa completo o un programa estándar, depende de qué. Lo van a hacer o depende básicamente de la adopción. ¿La adopción de quiénes? De ustedes como usuarios finales. ¿Qué tan rápido lo adoptan? ¿Qué tan rápido lo aceptan, verdad? ¿O qué tan rápida es la demanda de este programa? Por ejemplo, el año pasado, el 2025, nosotros liberamos un programa de citomegalovirus en matrices no sanguíneas, porque era algo que nos estaban solicitando mucho. Y ya este año 2026 salió del plan piloto. ¿Por qué? Porque la adopción fue masificada, fue muy bien aceptado, entonces salió del plan piloto. Pero eso no quiere decir que los programas salen de plan piloto de un año para otro. Eso depende mucho de la adopción y la popularidad del programa. ¿Ok? Y bueno, el plan piloto, a pesar de que es piloto, igual se acredita. Entonces, al ser sometido a este proceso de acreditación, pues los planes pilotos también tienen un costo, ¿verdad? No es como que nos podemos enrolar o matricular para obtener muestras gratis y probarlo, sino que él sale de una vez ya acreditado. Entonces, el tema es que, pues, hay que, obviamente, ¿verdad? De tomar en cuenta la inversión que cuesta hacer este tipo de acreditaciones en los programas que nosotros liberamos. Los programas de nosotros contienen dos tipos de muestras. La primera son las muestras principales. Ahora, estos dos tipos de muestras todas son incógnitas, pero se subclasifican, ¿verdad? Entonces, las muestras principales se espera que los laboratorios detecten el microorganismo en las muestras para demostrar un nivel aceptable de desempeño. Normalmente los fabricamos de una cepa circulante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las muestras incógnitas que se clasifican como principales van a ser muestras que nosotros esperamos que todos ustedes puedan identificar. O sea, ya sea presencia o ausencia o inclusive que logren cuantificar correctamente la carga viral de esa muestra, ¿verdad? Y de cepas circulantes quiere decir que pues van a ser patógenos, que por lo general es lo que nos centra, ¿verdad? La consulta de los diferentes pacientes. Sin embargo, tenemos un segundo grupo que se llaman muestras educativas o muestras educacionales. Su nombre indica o les da un poquito una pista de qué es este tipo de muestras. Las muestras educativas o educacionales son muestras que representan un desafío más complejo que las muestras principales. Porque con estas muestras nosotros lo que pretendemos hacer es evaluar la especificidad, la sensibilidad y el desempeño analítico de las plataformas y de ustedes mismos, ¿verdad? Porque claro, ahora tenemos muchos instrumentos de biología molecular que son 100% automatizados y son muy convenientes, pero no todos tenemos esos instrumentos y pues en algunos lugares seguimos haciendo extracción manual o semiautomatizada. Y como bien sabemos, en la fase de extracción de la PCR es donde ocurren la mayor cantidad de potenciales errores o contaminaciones o cosas que pueden suceder durante este procesamiento, ¿verdad? Entonces, en las muestras educativas o educacionales, nosotros pretendemos evaluar este tipo de cosas. ¿Qué pueden venir en estas muestras? Por ejemplo, pueden venir una coinfección de dos patógenos que sean genéticamente muy similares entre sí. Pueden venir, por ejemplo, cargas virales muy bajas cerca del punto de corte, que es el punto crítico donde nosotros tenemos que tomar decisiones médicas y clínicas, ¿verdad? O también pueden venir patógenos mutados o patógenos que no son habituales en América, por ejemplo. Podríamos enviar patógenos que son más o variantes más usuales en Asia, más usuales en África, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ahora con el tema de la globalización y las migraciones masivas, pues ya en algunos países, me incluyo por ejemplo Costa Rica, ya estamos encontrando algunos tipos de hepatitis que no encontrábamos antes, pero que ya llegaron. Entonces, pues ahora hay que incluirlos en nuestro estudio epidemiológico también y es importante saber que nuestros hospitales están detectando este tipo de patógenos también. Entonces, todo esto está incluido ya en el programa, digamos, esto no tiene un costo adicional, no es que me matriculo en uno o me matriculo en el otro, no, todo esto, todas las características que yo les vaya mencionando ya están incluidas en el programa como tal. Los reportes, por supuesto, importante, es lo que ustedes quieren saber, ¿verdad? Cómo me fue en el desempeño de esas muestras. Bueno, el reporte individual, o sea, el de cada uno de ustedes, va a estar disponible dentro de 2 a 4 semanas posterior a la fecha del reporte. Ahora, todos los programas están estandarizados igual. Actualmente realmente estamos entregando los reportes de 10 a 15 días posterior a la fecha del reporte.
a excepción de los programas de secuenciación. Y no me voy a adelantar porque vamos a hablar de los programas de secuenciación más adelante y les voy a explicar por qué los programas de secuenciación pueden tardar 3 o 4 semanas. ¿Okay? Contienen información acerca de la composición del programa, por supuesto, va a venir toda la información del programa en el que ustedes están participando, contiene los datos de la comparación de los grupos pares. De esta forma también van a poder ver el desempeño de las otras plataformas, que eso es muy importante. Entonces yo puedo comparar mi desempeño con el de otra plataforma. Y es necesario, pues obviamente, para cumplir con los requisitos regulatorios, llámese auditorías, ¿verdad? En los temas de acreditación. Ahora, ustedes podrán estar pensando, bueno, de 2 a 4 semanas no es como el RICAS, ¿verdad? Que a veces son 72 horas o menos. Bueno, pero tenemos que tomar en cuenta que para el análisis estadístico de biología molecular es mucho más complejo y es más denso que simplemente decir si la glucosa está en 90 o si está en 60 o en el valor que esté, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer una comparación de tú a tú con otros programas de control externo que son de otras áreas del laboratorio. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces tendemos a hacer ese tipo de comparaciones por costumbre, porque ya estamos en otras áreas, conocemos otros programas, pero esa comparación directa no se puede hacer como tal. Entonces, yo les traigo aquí un poquito de información con respecto a otros controles que hay disponibles en el mercado, que no quiere decir que sean malos, simplemente es porque lo que quiero es que comparen el tiempo de respuesta. El CAP no ocupa presentación en América. Sin embargo, el CAP, por ejemplo, puede tardar hasta 8 semanas en darles un reporte de resultados. O sea, el doble, básicamente, de lo que estamos durando nosotros. UK NIQUAS, famoso también en Reino Unido, puede durar hasta 20 días hábiles. ¿Ok? Recuerden la diferencia entre 20 días hábiles y naturales. Entonces, los fines de semana no cuentan. Entonces, si son 20 días hábiles, en realidad son hasta 4 semanas también, aproximadamente. Controlab ha ganado mucho camino últimamente en América, es fabricante brasileño, ¿verdad? Vecino. Puede durar hasta 6 semanas, puede durar de 3 a 6 semanas, más de 3 semanas. RCPA es australiano, puede durar hasta 8 semanas. Y finalmente Lab Quality, que es Lab Quality de Finlandia, ¿verdad? De los países nórdicos, pues también está presente en América en algunos casos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean de esta presentación básicamente es la comparación del tiempo de respuesta. O sea, si quitamos nosotros los de secuenciación, que son los que les digo que dura de 3 a 4 semanas, y después vamos a ver por qué, pues estamos durando 10 días. En realidad, de 10 a 15 días, que es mucho menor a todo lo que ustedes están viendo acá. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que hacer una acción correctiva o tomar una acción correctiva porque les fue mal en su evaluación de desempeño externo, ustedes necesitan saber eso rápido. Necesitan saberlo pronto. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta también no solo la cantidad de grupos pares, como les dije antes, no es que no sea importante, obvio es importantísimo, pero también tienen que tomar en cuenta cuándo ustedes van a saber cómo les fue en ese resultado, ¿verdad? Porque, como les digo nuevamente, si tienen que tomar acciones correctivas, tienen que saberlo lo más pronto posible. Luego, además del reporte individual que ya vimos, también tenemos un segundo reporte que se llama reporte suplementario. Y el reporte suplementario es algo muy interesante porque solo lo ofrece QCMD, entre todos los fabricantes, por ejemplo, que mencionamos ahora. Y se envía intermitentemente a discreción. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ustedes podrían recibirlo un año sí, un año no, un año sí, un año no. ¿Por qué? ¿Qué es el reporte suplementario? El reporte suplementario es un reporte donde viene toda la información de dónde salieron, número uno, las muestras que nosotros les enviamos, ¿verdad? Porque QCMD de algún lado tiene que poder fabricar estas muestras. Que les adelanto, es por acuerdos internacionales que tenemos con diferentes laboratorios a nivel mundial. Ellos son los que nos dan las muestras para poder fabricar el control externo. Número dos, también además de esta información va a venir un resumen de desempeño anual de cuál fue la plataforma que tuvo mejores resultados a nivel global. ¿Ok? Indiferente, pónganle en el nombre que ustedes quieran al fabricante, va a salir un top de cuáles fueron los fabricantes que tuvieron mejor desempeño. Y eso es muy bueno para el fabricante, pero es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque si uno no sale tan bien, pues ahí va a quedar expuesto, puesto que QCMD es completamente independiente de cualquier fabricante. Y esa es la ventaja de tener un producto como este, ¿verdad? Que nosotros no somos amigos, por llamarlo de alguna manera, de ningún fabricante y son resultados objetivos lo que ustedes están obteniendo. Ok, no todos los programas tienen reportes suplementarios disponibles, va a depender de programa a programa y contiene información educacional, como les estaba comentando, inclusive los genes Diana y demás, toda la información genética de las muestras que nosotros utilizamos. Y, importante, que no se me vaya a olvidar,
el reporte suplementario siempre, si es que se envía hasta el final del ciclo. Los ciclos de nosotros en QCMD se comportan como el año calendario. Inician en enero, terminan en diciembre. Entonces, aproximadamente en el último Q, porque algunos terminan en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, es cuando vamos liberando los reportes suplementarios. Entonces, a manera de resumen, porque la idea es que ahorita conozcan quién es QCMD, quiénes somos nosotros, pues tenemos una amplia oferta de programas, como pudieron ver, 105. Flexibilidad y frecuencia de pruebas e incógnitas, ya vamos a hablar de esto con más detalle. Los reportes, los tiempos de 2 a 4 semanas, acreditados todos, con un sistema de manejo online amigable con el usuario, ¿sí? Todos los resultados hay que subirlos a una plataforma online, con más de 16,000 laboratorios inscritos en el año 2025, con los informes completos, incluyendo las comparaciones y muestras elaboradas, con el microorganismo completo, cubriendo las cepas clínicamente significativas. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuántas plataformas hay de biología molecular actualmente en el mundo? O aún más complejo, ¿cuántos desarrollos in-house o propios hay en el mundo, verdad? Y poder abarcar a todo el mundo es muy difícil, si no es que imposible. Entonces, la única manera de hacer esto o garantizar que todo el mundo pueda participar, incluidos los desarrollos in-house, es que el material genético de estas muestras incógnitas que nosotros les enviamos sean de patógenos completos. O sea, lo que ustedes van a recibir son el genoma, sea ADN o sea ARN, completo. Y este genoma no viene protegido, ni viene blindado, ni viene modificado genéticamente para ser más estable en el tiempo. Es el virus, o sea, tal cual ustedes pueden detectar el virus en DHU, en plasma de un paciente, a ustedes lo que se les va a enviar es un plasma también, donde va a venir el virus, ¿verdad? En caso del HIV, ARN, y así sucesivamente con todos. Entonces, es la única forma de nosotros poder garantizar que todo el mundo pueda participar, incluidas las plataformas in-house. Bien, entonces, ahorita les voy a presentar un poquito de los reportes, porque realmente quiero que los conozcan. Tenemos diferentes tipos de reportes. Obviamente ahorita no vamos como a profundizar en todos, solamente como les mencioné al inicio, de HIV principalmente. Pero esta es una consulta que creo que muchas veces nos hacen y es con respecto a los grupos pares. Ay, perdón. ¿Cómo es que nosotros hacemos la agrupación de los grupos pares en biología molecular? Porque es un poco diferente en algunos sentidos. Nosotros tenemos 4 niveles de agrupación. El 1, el 2, 3 y el 4, yendo del 1, que es el menos específico, al 4, que es el más específico. Entonces, el 4 sería el ensayo o el kit que nosotros estamos utilizando o el equipo que nosotros estamos utilizando para hacer la determinación de ese patógeno. Si nosotros no tenemos la mínima cantidad de participantes en ese nivel, que como pueden ver aquí en la diapositiva son 5, estadísticamente hablando ya está validado que al menos se ocupan 5 participantes en cada grupo para tomarlo como un grupo par válido, entonces no podemos entrar al nivel 4, ¿verdad? Si no estamos en el nivel 4, entonces vamos a estar en el nivel 3. Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahorita algún fabricante, el COAS, el 6800 o el 8800, que son monstruosos. Pues no todo el mundo tiene estos equipos, ¿verdad? Por pues, el costo y el tamaño del equipo, básicamente, y el volumen que requieren. Pero si no estamos en ese grupo de los 8800, 6800, pero yo tengo un 5800 o un 4800, entonces yo puedo, digamos, entrar en el grupo par del fabricante, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el fabricante? El Roche. Entonces, ahí sí vamos a tener más de 5 participantes porque el Roche va a englobar todos los equipos que ellos tienen, no solamente los COA, sino que pues todos los Magna y todos los equipos que ellos tienen también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es un fabricante relativamente nuevo? Un fabricante no tan popular como Abbott, como Roche, como Biomerie, como Qiagen. Entonces, o por ejemplo, si es in-house, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra en el nivel 2. Si nosotros somos un fabricante relativamente nuevo, entonces, y no logramos entrar con 5 en el nivel 4, ni con 5 en el nivel 3, entonces nos van a agrupar en el nivel 2, que se llama grupo comercial o grupo in-house. Entonces, aquí los vamos a dividir en 2. Si ustedes tienen un desarrollo propio in-house, van en este grupo de in-house, en donde se matriculan y se les hace una pequeña encuesta de cómo desarrollan los primers, si es PCR tiempo real, si es PCR punto final. O sea, se les hace toda una encuesta de cómo es el desarrollo in-house de su kit, ¿verdad? Y si es comercial, pues este comercial realmente simplemente es poner quién es el fabricante y se preguntan algunos detalles del kit. ¿Ok? Entonces, eso sería el nivel 2. Y el nivel 1, finalmente, que es el más general y es donde entra todo el mundo, pero
¿Todo el mundo quiénes? Los que tienen pruebas cuantitativas, porque ven que el nivel 1 se llama unidades. Entonces los podemos agrupar en copias por mililitro, unidades internacionales por mililitro, y justamente hoy, como algo interesante que sucedió hoy en la mañana, se permitió, ya se abrió la participación a todas las plataformas que sean de PCR digital, porque ahora se aceptan también copias digitales por mililitro. Entonces, eso es un cambio que tuvimos que hacer, pues obviamente por la rápida adopción de estas plataformas que está sucediendo. Entonces, ahora ya no es solamente copias por mililitro, internacionales por mililitro, y sino ahora también copias digitales por mililitro. Entonces, así es como funcionan los grupos. Ahora, un ejemplo más visual sería este, ¿verdad? Tenemos a Biomerie, que es el fabricante. Entonces, acuérdense que el fabricante está en el nivel 3, con el equipo Nuclisense, que es el nivel 4, más específico. Y el nivel 2 sería que es comercial, por supuesto, porque Biomerie es una casa comercial, ¿verdad? Ya fabricante, no es algo in-house. Y el nivel 1 en copias por mililitro. O sea, así es como funcionan los grupos que nosotros usamos para poderlos, valga la redundancia, agruparlos en los diferentes grupos pares. Muy bien, entonces, entrando ya un poco en materia, vamos a empezar a hablar primero del VIH de carga viral. Bueno, el VIH es uno de nuestros programas más importantes. De hecho, es uno de los primeros que se desarrolló. No fue el primero, pero sí uno de los primeros que se desarrolló. Y es uno de los 3 que corresponden a la joya de la corona de QCMD, porque los otros 2 serían hepatitis B y hepatitis C, también carga viral. Es uno de los que más participantes tiene actualmente, ya los vamos a ver. Consiste en de una hasta 4 participaciones anuales, con diferentes cantidades de muestras en cada participación. Tenemos más de 300 participantes a nivel mundial. Y estos programas funcionan no solamente como carga viral. Ahí tenemos clientes que lo utilizan como algo cualitativo, meramente. O sea, detecto o no detecto la presencia de HIV. Otros que obviamente es lo más ideal que se pueda utilizar en cargas virales. Pero recientemente también los hemos estado utilizando en los NATs de banco de sangre, ¿verdad? El tema de los NATs, hay países que lo tienen ya muy, muy consolidado. Hay países que apenas estamos empezando, como por ejemplo Costa Rica solo tiene un hospital que tiene NATs. Entonces, poco a poco se ha ido desarrollando. Por ejemplo, Guatemala, hace 2 semanas estuve en Guatemala, ya tiene 8 equipos para hacer NATs. Entonces, dependiendo del país, ha sido como algo que ha ido cobrando ya interés y atención. Entonces, estos programas, y quiero que quede muy claro, también se pueden utilizar en las plataformas para NATs. Entonces, yo les decía que este programa tiene de 1 hasta 4 participaciones al año. Entonces, yo les hice esta tablita más o menos para que me puedan entender un poco a lo que me refiero cuando les digo esto. Como ustedes ven, el código del producto es el mismo, lo que cambia la terminación. Y la terminación les puede dar como una pequeña pista de cuántas participaciones tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, el primero es _1, entonces quiere decir que es una participación o un desafío al año. Los 2 del medio, dice 2 y 2B, lo que cambia es el formato, ya vamos a verlo. Y el que dice 4, pues son 4 participaciones. Cada participación corresponde a un trimestre del año. Por eso, lo máximo son 4. ¿Okay? Solo tenemos 4 trimestres en el año. Entonces, si ustedes deciden participar solo una vez, esa única vez va a ser en el Q3, o sea, en el tercer trimestre del año, donde a ustedes se les van a entregar 8 muestras incógnitas. Y esas 8 muestras tienen que procesarlas en conjunto y reportarlas en conjunto. Ahora, este esquema no es el más ideal, porque si ustedes solo participan una vez al año y tienen que tomar una acción correctiva, van a poder participar hasta el otro año. Y hasta el otro año se van a dar cuenta si la acción correctiva, ¿verdad? Cobró relevancia. Pero ¿por qué tenemos ese esquema si no es tan conveniente? Bueno, porque las normas internacionales lo que nos dicen es que debemos participar al menos una vez. Entonces, hay que crear un formato de una sola vez, ¿verdad? Luego tenemos el de 2 participaciones al año, que son 2 esquemas diferentes. Si ustedes ven, uno es en el primer trimestre del año, o sea, ahorita, de hecho, justamente en este momento, los clientes que se inscribieron ya están procesando esas muestras. Y la segunda participación sería en el Q3. Es un total de 8 muestras, pero dividida en 2. O sea, en el primer trimestre se les entrega 4 y en el tercer trimestre se les entregan las otras 4, para un total de 8. ¿Sí? El siguiente formato, que es el 2B, nosotros le llamamos el formato 2B, es en el Q3 y Q4, o sea, tercer y cuarto trimestre del año, y es lo mismo. 4 en el Q3, 4 en el Q4. Y finalmente el último, que es el que más se utiliza a nivel mundial, es el de 4 participaciones al año, donde se entregan 4 muestras por trimestre.
Por lo tanto, tenemos un total de 16 muestras a lo largo del año. Y actualmente somos el fabricante que más muestras anuales para VIH carga viral da. Hay otros fabricantes que llegan hasta 12 e inclusive hasta 15, pero solamente nosotros llegamos hasta 16 y se les entrega con la regularidad de 4 muestras por cada trimestre. ¿Ok? Entonces acá les traigo un poquito, ya digamos, de ejemplos reales, de reportes reales. Este reporte que vamos a ver, yo le pedí permiso al cliente para compartirlo con ustedes. Este es de Panamá, es del Laboratorio Nacional de Referencia de Panamá. Este es de HIV. Ellos participaron en el formato de Q3 y Q4, o sea, en el 2B que les estaba comentando. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? En la primera página del reporte ustedes van a encontrar las 4 muestras enumeradas de la 1 a la 4. ¿Qué incluía cada una de estas muestras? Vean que sí, todas incluían HIV, pero diferentes subtipos. Subtipo B, subtipo AG y subtipo C. O sea, no todas son iguales a pesar de que todas tenían HIV. ¿Cuál es la matriz en la que vienen? Yo les se los mencioné, todas van a ser plasma. Y la relación entre muestras. Ya les voy a explicar qué significa esto de la relación entre muestras, pero básicamente estos son diluciones seriadas. ¿Qué quiere decir eso? Que de la muestra 1, que es esta, se hizo una dilución de 2 factores. O sea, se hizo 1 en 2 y 1 en 4. ¿Cómo sé yo? Porque aquí me dice que se hizo la primera dilución y la segunda dilución. ¿De cuál muestra? De la número 1 que me lo dice acá. Esto va a quedar más claro en la diapositiva siguiente. Luego la frecuencia de detección. Nosotros tenemos 4 frecuencias de detección. Como pueden ver, aquí está frecuentemente detectado, detectado, infrecuentemente detectado y negativo, pues para las muestras negativas, ¿verdad? Luego el estado de la muestra o el tipo de muestra, que puede ser educacional o convencional, que yo se los mencioné, ¿verdad? Un poquito al inicio de la presentación. Y finalmente, el consenso de los participantes, la cantidad de participantes y el rango aceptable donde tiene que estar su resultado. Este rango se calcula en base a los participantes y al consenso de los resultados que estemos obteniendo. Ya les voy a explicar cómo se calcula también. Entonces, esto es lo de la relación entre muestras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podríamos perfectamente tomar una muestra y enviar diluciones de esa misma muestra. ¿Cuál sería el propósito de hacer eso? Bueno, de evaluar la linealidad del ensayo de ustedes. Yo se los dije, hay muestras que van a estar muy cerca del punto de corte y nosotros necesitamos saber que ustedes como usuarios finales están capturando esos pacientes que tienen cargas virales bajas, muy bajas, pero positivas. Porque esos son los más importantes que nosotros tenemos que empezar a capturar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer ese ejercicio. O inclusive en lugar de enviar diluciones, como vienen aquí los diferentes códigos, podemos enviar un par duplicado. O sea, para evaluar la reproducibilidad de su ensayo. Entonces, estas muestras, diluciones o repetibilidad son aleatorias. No se les va a decir cuándo se van a enviar, no se les va a indicar cuándo son hasta que a ustedes les llegue el reporte. Porque obviamente si les decimos de antes, pues eso puede generar un sesgo. Entonces, realmente esto solamente ustedes se van a dar cuenta cuando ya les llegue el reporte de resultados. Luego tenemos acá un pequeño resumen del participante. Estos cuadritos que ustedes ven aquí de 0, esa es la nota global que tuvo el participante. Ahora, ustedes me dirán, ay, el participante le fue terrible porque se sacó un 0, ¿verdad? Bueno, realmente no. QCMD hace una evaluación al revés. El 0 de nosotros significa que ustedes tuvieron 0 errores. O sea, todos tenemos que aspirar a tener un 0. La peor nota que se puede obtener realmente depende de la cantidad de muestras. Si fueran 4 muestras, como en el caso que estamos viendo, la peor nota que ustedes pueden obtener son 12. Es un 12. Esa es la peor nota. ¿Por qué? Ya les va a quedar más claro cuando veamos cómo se hace esta evaluación. Entonces, vean por acá. Acá están los resultados de este cliente, donde tuvo 0 errores en todo. Quiere decir que le fue excelente. Entonces, vean que por acá tenemos igual las muestras, las unidades, el grupo par consenso, la desviación estándar y mi resultado. Pero vean, acá arriba los títulos, dice resultado cuantitativo, resultado cualitativo. Ah, ok. Este cliente reportó de las dos maneras, tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer. Ya que pagaron por el programa, pues ellos obviamente quieren sacarle el mayor provecho y obtienen 2 reportes diferentes, uno cualitativo y uno cuantitativo. Entonces, en este caso, tuvieron un 100 o 0 errores en todas las muestras.
Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Bueno, para las pruebas cuantitativas, se toma el resultado del laboratorio, se le resta el consenso del grupo par y se divide entre la desviación estándar. Eso a ustedes va a dar un valor al cual hay que calcularle el valor absoluto y básicamente tiene que tener 3 decimales. Digamos, nosotros no hacemos redondeos, lo hacemos con 3 decimales. Entonces, por ejemplo, dice que si su resultado de esta fórmula está entre 0 y 1, ustedes tienen un score de 0, o sea, 0 errores. Entonces, así sea que esto les dé 0.999, eso no es 1. Entonces, aún así entra entre 0 y 1 y se les pone un score de 0. Si da entre 1 y 2, un score de 1. Si da entre 2 y 3, se les pone un score de 2. Y si da 3 o más, se les pone un score de 3. Entonces, los scores van del 0 al 3. Por eso yo les decía, la peor puntuación que ustedes pueden obtener en estos casos es 12. Porque 3 por 4, que son 4 muestras, 12. ¿Ok? Y la puntuación cualitativa realmente es un poco diferente porque esta en realidad depende del porcentaje de concordancia. Entonces, por ejemplo, yo les decía que tenemos 4 diferentes interpretaciones cualitativas: frecuentemente detectado, detectado, infrecuentemente detectado y negativo. Entonces, ¿qué pasa en los casos de frecuentemente detectado? Por ejemplo, nosotros establecemos que si el 95% o más de los participantes tienen un consenso, ese va a ser el resultado correcto. Entonces, digamos que el consenso es positivo. Entonces, si yo estoy positivo, yo estoy dentro de ese consenso, que es 95% o más de los participantes, a mí me van a poner un 0, ¿sí? Que es la mejor nota posible. Pero si yo estoy en el otro 5%, que pusimos que era negativo, me van a poner un 3, que es la peor nota que se puede obtener. ¿Por qué? Porque es mi palabra contra la del 95% de los participantes. O sea, claramente el problema soy yo. El problema no, ¿verdad? No es la muestra ni son los otros 95% de los participantes. El problema fui yo. Entonces, a mí se me va a penalizar. Detectado es cuando entre el 65 y 95% de los participantes tienen un consenso. Entonces, si yo no estoy dentro de ese rango, me van a poner un 2 en lugar de un 3, porque ya no estamos hablando que es un 95%, sino, por ejemplo, un 70%. De todos los participantes, el 70% tuvo un consenso, pero entonces ya es un 30% el que no tuvo un consenso. Entonces, ya no se penaliza tan grave con un 3, sino que se pone un 2. E infrecuentemente detectado es cuando el 65% o menos de los participantes tienen un consenso. Entonces, si mi muestra era positiva y solo el 30% de los participantes dijo que era positivo, a ellos se les va a poner un 0. Pero al otro 70% que dijimos que no era positivo, sino que era negativo, nos van a poner un 1. ¿Por qué? Porque somos la gran mayoría, fuimos los que fallamos, no tanto, ¿verdad? Los que lo tuvieron correcto. Esto puede suceder principalmente en las muestras educacionales o educativas, donde son un desafío más complejo y evalúa tal vez puntos de corte que no están tan bien establecidos en todos los kits comerciales, por ejemplo. Y negativo funciona igual que el primero. O sea, todos tenemos que decir que es negativo. Si yo dije que es positivo, pues claramente a mí se me contamina la muestra. ¿Ok? Luego va a venir un poco más de resumen de la información de la plataforma que está usando ustedes o el cliente, ¿verdad? Que en este caso es un Alinity M de Abbott. Y, por ejemplo, aquí viene la cantidad de participantes y la cantidad de resultados que se enviaron. Ahora, pregunta importante. Pero David nos acaba de decir que tenemos más de 300 participantes y en este programa solo veo 79. Entonces, ¿será que les estoy mintiendo? Pues no. Realmente, vean esto. Aquí está la cantidad total de los participantes. ¿Qué pasó? Que el otro participante que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ellos solo participaron en el Q3 y Q4. ¿Okay? O sea, participaron en la mitad de todo el ciclo, faltó el Q1 y Q2. Entonces, en total nosotros, a nivel global, tenemos, actualmente 314. Este año puede que quede igual o que suba, por lo general siempre sube. Entonces, realmente nosotros tenemos que fijarnos en los grupos pares totales que tenemos para estos tipos de programas. Luego ya ven un poco las gráficas. Las gráficas es en donde nos ubicamos nosotros. Vean, por ejemplo, vienen gráficas cualitativas y cuantitativas, donde las cuantitativas creo que es donde representa un poco mejor la información estadística. Este triangulito verde significa dónde estamos nosotros. O sea, yo estoy en el 0. ¿Por qué? Porque yo tuve 0 errores. Recuerdan, lo vimos al inicio del reporte. Como yo tuve 0 errores, yo me ubico aquí. Y si ustedes ven la distribución, la gran mayoría de personas estamos acá. Hay alguien que tuvo algún error o 2 errores por ahí, ¿verdad? Pero yo tuve 0 errores. Donde dice que aproximadamente, aquí está el 50%, entonces pues está un poquito encima, digámosle que un 60% de los participantes están en el 0.
Así es como funciona estas gráficas. Y ya luego vienen los resultados gráficos de su reporte. Entonces, por ejemplo, vean esta, la muestra número 2, en donde el Alinity M, este es mi resultado, la bolita negra, y el rombo amarillo es la media del grupo par. Entonces, yo estoy realmente cerca de la media, por eso tengo 0 errores. Para yo tener 0 errores, tengo que estar dentro del rectángulo celeste, y entre más me vaya alejando, pues más va a ir subiendo la cantidad, o más bien va a ir subiendo, sí, la cantidad de errores y pues el score que yo tengo. Entonces aquí podemos ver el desempeño de Cefate. Vean, por ejemplo, qué interesante es. Cefate tiene un grupo par mucho menor en concentración que el Alinity M, ¿verdad? Y vean el COBAS, más bien tiene un grupo par mayor que el Alinity M. Y esto es normal, esto puede suceder porque depende de cómo esté desarrollado el ensayo de cada uno de los equipos. Depende de los puntos de corte, depende de las linealidades, de los límites de detección, entre otras cosas. Entonces, esto puede suceder también, no es nada anormal. Y este es el gráfico cualitativo. ¿Qué cualitativo? Pues obviamente, como su nombre lo indica, es un solo positivo y negativo. Entonces, solo podemos poner barras verdes o amarillas, que sería el porcentaje de correctos versus el porcentaje de incorrectos. El incorrecto se vería amarillo. Bueno, en este caso todos están correctos, entonces no, por eso no sale color amarillo. ¿Ok? Bien. Y para ir cerrando, vamos a ver la secuenciación del HIV, que esto es muy importante. Entonces yo quiero que analicen esto, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que controlar o tener controles externos para secuenciar? Es algo interesante porque la secuenciación por lo general no se controla o se controla muy poco en general. O sea, y esto no es solo en América, esto sucede en Europa, sucede en Asia, la secuenciación se controla muy, muy poco porque es una tecnología muy especializada, se utiliza mucho en investigación más que en clínica, ahora se está usando más en clínica, pero es un poquito más, pero digamos que nació como algo más de investigación, al igual que la PCR, ¿verdad? Pero se mantiene como en un nicho un poco más cerrado. Entonces, la secuenciación viral, específicamente la de HIV, es relevante para todos los clínicos porque pues, nos ayuda a enfocar de mejor manera el tratamiento, a mejorar la respuesta y limitar el progreso de la enfermedad y prevenir la diseminación de variantes resistentes. Este creo que es uno de los puntos más importantes. Tenemos que nosotros identificar y capturar los pacientes que tienen una variante de HIV que es resistente al tratamiento usual, ¿verdad? Los controles externos de secuenciación evalúan dos aspectos importantes, perdón. La habilidad para secuenciar el material, o sea, qué tan buenos son ustedes haciendo secuenciación, y la concordancia entre lo que ustedes están obteniendo versus los datos de los demás participantes. Entonces, de secuenciación nosotros tenemos diferentes programas, pero nos vamos a enfocar hoy únicamente en el HIV, donde el 75% de los participantes utilizan Sanger todavía, o primera generación, si le quieren llamar de alguna manera, y el 25% ya está utilizando NGS. Obviamente, pues el NGS es mucho más costoso, pero pues como pasa con todo, la tecnología se va a ir abaratando y pues el Sanger va a ir quedando atrás, mientras que va a adoptar popularidad el NGS, como pasa con todo. Nosotros de HIV antes teníamos 2 programas de secuenciación. Ahora, este año lo que hicimos fue unificarlos. O sea, las mutaciones en las integrasas la teníamos, en la integrasa, perdón, la teníamos separada, las mutaciones en la transcriptasa y en la proteasa. Ahora tenemos un solo programa que engloba todo a partir de este año. Pero también tenemos de herpes, citomegalovirus, hepatitis B y hepatitis C. Entonces, el reporte, vean que es muy similar. Vienen las muestras, vienen qué traía cada muestra, vienen qué matriz. Aquí, bueno, en este caso no tenemos relaciones de muestras, ni diluciones, ni duplicados. La carga de esa muestra, que como dato importante, todas las muestras, sin excepción de HIV, vienen de 3.5 logaritmos para arriba, la concentración. Está estandarizada de esa manera. Siempre va a ser de 3.5 para arriba. Esto para garantizar que pues funcione bien la muestra. Si es core o educacional y el porcentaje obtenido en la nota. Así es como funciona el score. Nosotros en HIV podemos enviar 3 tipos de muestra, la que son virus salvajes, que es el que esperamos encontrar sin ningún tipo de mutación, ¿verdad? El que tiene su genómica más conservada. El tipo mutante, ¿verdad? O el tipo mixto, que este es tal vez luego, el más... acá nosotros los colores que vemos a veces de cepas mutantes cuando son rojas, cepas salvajes cuando son amarillas y cepas mixtas cuando son naranja, ¿ok? Entonces vean, por ejemplo,
Vamos a usar el codón número 36 como ejemplo. Entonces, el codón de referencia es un GTG, pero el consenso dice que es un GTT, o sea, efectivamente está mutado. Vean que es color rojo, ¿verdad? Rojo, mutant. Entonces, efectivamente hay una mutación en este codón. Entonces, vean que todos los participantes tienen 3 puntitos. Quiere decir que todos los participantes tuvieron esta secuencia correcta o este codón correcto. Pero vean, por ejemplo, el 56. El 56 es salvaje. El codón de referencia es TAC, el consenso es TAC. O sea, hubo consenso inclusive con el de referencia. ¿Por qué? Porque el de referencia nos está diciendo que es salvaje, además que es amarillo, ¿verdad? Pero hubo un participante por aquí que puso una M. Ahora, ¿qué significa la M? Acá abajo, como ustedes, que la M significa que puede haber una mezcla del nucleótido A o C. Esto es una nomenclatura establecida ya, estandarizada a nivel mundial. De hecho, aquí están aquí abajito de la tabla les salen las fuentes internacionales de donde se estableció esta nomenclatura en secuenciación. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el cliente 775311, ¿verdad? Que es este de acá, identificó correctamente la T, ¿sí? Identificó correctamente la A, sí, pero la M dice que es una A o una C, o sea, hubo una mezcla y el cliente no logró determinar correctamente si era una C o una A. Entonces, por eso se le puso o pone una M, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el 155. El 155 tiene los asteriscos. ¿Qué eran los asteriscos? Cuando no había un consenso. Y vean que no hubo un consenso porque todos los clientes les pusieron los codones que ellos identificaron, ¿verdad? Pero si ustedes ven, aquí se puede sacar, entonces por eso se le puso o pone una M, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el 155. El 155 tiene los asteriscos. ¿Qué eran los asteriscos? Cuando no había un consenso. Y vean que no hubo un consenso porque todos los clientes les pusieron los codones que ellos identificaron, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí, no pudimos llegar a un consenso. Entonces, así es como funciona este tipo de reportes. Ahora, esto es un pequeño screenshot o pantallazo, ¿verdad? Como para que ustedes entiendan este análisis, pero la realidad es que esto se ve así. O sea, cuando a ustedes les llega el PDF, esta es la realidad de cómo se ve un reporte de la vida real. Entonces, es bastante más denso. Obviamente yo saqué ese pedacito solamente para que ustedes lo pudieran ver, pero vean que aquí está la línea completa de codones, si es mutada, si es mixta, si es salvaje, todos los participantes, las respuestas de todos los participantes también. Entonces, está bastante completo, el reporte es bastante completo, pero pues también tiene cierto nivel de densidad, ¿verdad? Y complejidad, pero es importante, por eso es importante entender cómo funciona. Y con esto quiero cerrar la presentación. Sin embargo, no quiero, o quiero mencionar muy importante para ustedes que están en Argentina, es que nosotros el año pasado ya tuvimos un cliente que participó, de hecho no sé si tal vez estará conectada por acá, que fue la doctora del laboratorio ManLab. Ella participó no en el de HIV, pero sí participó en los de hepatitis. Y ella tuvo una nota de 99% de 100, ¿ok? Entonces realmente solo tuvo un pequeño error. En los de carga viral también tuvo una nota casi perfecta. Entonces realmente es o sea, no quería perder la oportunidad. Si está acá la felicito, le fue muy bien, pero si no está, pues igual, las felicitaciones para ella. Y realmente a ella le gustó mucho el programa. Yo le hice la guía de cómo utilizarlo y demás, porque obviamente era algo muy nuevo para ella, pero sí, a mí me alegra saber, obviamente, que pues ella al menos tenemos una prueba objetiva de que está secuenciando perfectamente, ¿verdad? Lo que es hepatitis B y hepatitis C. Sin embargo, pues de HIV todavía no ha adquirido el programa, pero sí quería hacerle, pues obviamente, el hincapié y las felicitaciones en eso. Y pues nada, realmente esta era como un poco la información que les traía. Les agradezco mucho la atención. Sé que me extendí como 10 minutitos más, pero era muy importante que entendieran toda esta información porque sé que es mucha información y sé que es denso, pero es muy importante que lo conozcan porque esa densidad que tiene todos estos reportes tienen un motivo. Y es que nuestro propósito no es nada más darles un control externo y ya, sino que es darles la información completa que ustedes necesitan para tomar decisiones importantes en sus laboratorios. Y por eso es que los reportes tienen que tomarse con la misma seriedad que un resultado de un paciente. Entonces, más bien, nuevamente, gracias por su atención y bueno, gracias a los compañeros de Cromoion, que son nuestro socio comercial en Argentina. Y pues esa sería la charla por el día de hoy.